Bueno, querida audiencia de Cuarto de Hora y de todas mis redes, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con un personaje que estoy seguro que a partir de hoy a los que no lo conozcan les va a encantar, y los que ya lo conozcan pues se van a alegrar mucho de escuchar aquí a Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, candidato al Consejo de Bogotá, y un gran amigo. Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Urias, y de verdad estos espacios, estas aperturas, esta democratización de poderse uno comunicar con la ciudadanía, con el país, con la ciudad, y sobre todo con la gente que está pasando muchas necesidades, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Entonces esta es una maravillosa oportunidad que yo agradezco poder compartirles ahora en medio de nuestro intercambio de ideas, algunas visiones y algunas proyecciones y de pronto algunos sueños de lo que creemos se merece Bogotá y las bogotanas y los bogotanos. Bueno, Manuel no es un aparecido en política, a diferencia de muchas personas que se lanzan por la izquierda, aprovechándose, digamos, de la buena fe de la gente. Este señor que tengo aquí realmente tiene una historia impresionante. Yo les voy a contar apenas unos detallitos pequeños. Manuel es abogado de la Universidad Libre y es una persona que creo que toda su vida laboral la transcurrió en la ETV como técnico de telecomunicaciones, y que vivió gente, porque es que aquí yo les traigo invitados que valen oro, ¿sí? Este señor vivió en carne propia, soportó el neoliberalismo, y el neoliberalismo que prácticamente arrasó el país. Y me gustaría empezar por ese tema, Manuel, porque yo sé que usted es un filósofo, ¿sí? Usted se lanza ahora al Consejo de Bogotá, pero su lucha siempre ha sido contra el neoliberalismo. ¿Cómo empatan esas dos gestas? Sí, en últimas, yo diría que uno como ser humano tiene una concepción de mundo y de sociedad. Nosotros veníamos de una etapa de cierta intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía, en la prestación de algunos servicios públicos y de los públicos domiciliarios en manos del Estado. A raíz de algunos sucesos que se dieron a nivel global, por ejemplo la caída del muro de Berlín, aceleraron un proceso nuevamente de afianzamiento del capitalismo en términos de demoler algunas conquistas sociales que habían conquistado los pueblos y los trabajadores, y por supuesto en Colombia no fue la excepción. Entonces aparece el famoso modelo neoliberal. Quiere decir que anteriormente hubo un modelo liberal, que fundamentalmente es que el Estado tiene que desmontarse prácticamente de todas sus funciones, a excepción del cuidado de las fronteras, del orden interno, del manejo de la justicia y de la recaudación de los impuestos. A partir de ahí dijeron que el Estado era una máquina perversa de corrupción, de ineficiencia, de inoperatividad, paquidérmico, lento, y que además era corrupto, y que por lo tanto teníamos que transferirle toda una serie de funciones, fundamentalmente las de tipo social y las de las empresas industriales y comerciales del Estado, al sector privado, porque ellos son muy eficientes y además son conocedores del negocio. Entonces apareció la famosa palabra negocio, y hasta el día de hoy obviamente ciertos servicios que antes prestaba el Estado, que además si se prestaban ineficientemente no eran por el Estado, porque el Estado no es el ineficiente y el corrupto, son las personas que estaban dentro del Estado. De ahí que aparece entonces la eliminación. Algunos llaman y dicen que la cartilla nos la dio el consenso de Washington, la banca multilateral, FMI, Banca Mundial. Me hacen un favor, señor Estado, y elimina el gasto social. Eso ya no puede ir, porque eso lo vamos a manejar nosotros. Vine a ver cómo recauda más impuestos, fundamentalmente para
los problemas de orden público y en el caso nuestro para la guerra, incrementando sustancialmente el presupuesto militar. Por otro lado, nos dijeron que los activos, las empresas, pues que teníamos que venderlas porque pues era una cuestión inoperante, inefectiva, que el Estado mantuviera empresas que bien pudieran pasar a manos del Estado para que se pudieran prestar los servicios. Y se desmontaron los derechos laborales conquistados durante siglos. Los derechos laborales, al trabajo estable, contratos a término indefinido, a las cesantías, a las vacaciones, a la salud, a el tema de las pensiones, todo eso fue retirado del marco del Estado y transferido al sector privado. Las tarifas en los servicios públicos fueron elevadas sustancialmente, el desmonte de los subsidios, y ese fue el gran bypass que hicieron sobre la base de que el Estado fundamentalmente es corrupto y aquí iba a haber una gran eficiencia a partir de los privados, que obviamente lo tomaron, pero con el objeto de hacerlo negocio, y en eso de ser negocio únicamente les interesa la rentabilidad, y la prestación efectiva y universal y de acceso real y oportuno a toda la población se perdió. Es decir, hoy acceden a los servicios de salud, de educación, de pensiones y de demás otras actividades que antes eran del fuero del Estado los que tienen dinero. Claro, Manuel, y eso es un poco lo que en Colombia se llamó la apertura de Gaviria, ¿no? El Kinder de Gaviria, el famoso Kinder de Gaviria que destruyó el país, pero que era una cosa que había empezado desde un poquito antes, ¿no? Y que continuó después con los gobiernos de Samper, de Pastrana, ni que se diga de Uribe, incluso el de Santos. Hay una cosa que yo quisiera preguntarle sobre eso, que siempre he tenido la duda. Estos gobiernos se dedicaron no solamente a entregar las empresas públicas, a desmejorar los servicios, a acabar los sistemas asistenciales, sino además a asesinar sindicalistas. ¿Cómo fue esa época, Manuel? A ver, el neoliberalismo en ciertos países requirió de esa represión brutal y de esa impronta pues abiertamente criminal. Ustedes saben que el modelo en América Latina entró por Chile. A propósito, estos días que estábamos recordando los 50 años del asesinato de nuestro compañero Salvador Allende, que tenía todo un programa social obviamente mucho más avanzado que inclusive el que nosotros estamos pretendiendo implementar hoy en Colombia, que es una transición de ese abismo profundo donde caímos, a ver si comenzamos a reflotar y comenzar a generar un verdadero Estado social de derecho con efectivas materialización de los derechos, tanto hoy en día, no solo para los seres humanos, sino para la naturaleza, y también estamos pidiendo participación y democracia en torno a un centro que llamamos la vida. El señor Pinochet trajo unos economistas muy famosos que en la época en Estados Unidos se llamó la Escuela de Chicago, Friedman y sus demás discípulos, y en Chile estaba su ministro de Hacienda, Buji, y ellos implementan allá sobre la base de un golpe militar y sobre la base del arrasamiento de miles de chilenas y chilenos que fueron asesinados, no solo por el cambio de gobierno y supuestamente por ser seguidores de alguien que le había hecho mucho daño a Chile como Allende y eran perseguidos políticos, sino se hizo esa mortandad, esa desaparición, esa tortura para implementar el modelo. Claro. O sea, el modelo entró con sangre, un poco parecido a lo que a uno le pasa a veces en la vida, o de cuando uno estaba chiquito que le decían que la sangre con la letra con sangre entra. Y en Colombia, dadas las particularidades de nuestro conflicto, entonces el neoliberalismo, que en realidad venía ahí caminando, pero que adquiere vuelo definitivo con César Gaviria,
inmediatamente replican no solo el modelo en términos económicos y con su significación o sus efectos sociales y demás, sino que también implementan desde el punto de vista de la represión de los crímenes de Estado, de los exilios, de las torturas, de los detenidos, a todo aquel que osara luchar contra ese modelo privatizador, excluyente, discriminador. Todos los sindicatos que nos dimos a la tarea en la década del 90 a luchar contra las privatizaciones, a luchar por la función social del Estado, fue la década donde se inicia de 1990 a 2010 la más brutal represión que el movimiento sindical haya tenido en su historia. Las cifras varían, así como las de que hubo, que concordaron además con la represión que se hizo para, desde el punto de vista político, para atacar a los militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Surgieron dos masacres frente a dos grupos sociales, uno político, el otro de trabajadores, social, sindical, que crearon que en términos comparativos, aunque las comparaciones son odiosas, que entre los muertos que generó el golpe militar en Chile y la implementación del modelo neoliberal en Chile y la nuestra, claro que obviamente hay una diferencia también de población. Lo de Chile parecería un chiste. Así es. Es decir, aquí fue mucho más profunda la represión. En términos sindicales, nosotros íbamos a las conferencias OIT permanentemente a llevar un listado cada vez más voluminoso, no solo de violaciones de los derechos laborales, sino de la desaparición física y de la muerte física de más de 3.000, 4.000 líderes sindicales, porque también le pegaban a los líderes para generar un temor en las bases para que como escarmiento no saliéramos, como en la época de nuestras luchas en la independencia, hacían unas horrendas masacres y unas formas muy violentas, además muy bien editadas para generar un miedo a la población y desaparecer a aquellos perturbadores, según ellos, ahí se agenció el término terrorista a todo el que luchara contra la injusticia. El terrorismo ese de Estado, que está muy bien documentado, pero el término terrorista que hasta hoy lo siguen utilizando vía toda esta muchachada que estalló socialmente en épocas recientes, y entonces aparecen los términos vándalos, terroristas y personas que van en contravía del mundo, porque el mundo se había neoliberalizado, el mundo había adquirido su fase definitiva, según Fukuyama, de el fin de la historia. Habíamos llegado al punto definitivo de no discusión. Ya el sistema capitalista y su modelo neoliberal acabaron la discusión en términos económicos y sociales, y el capitalismo como tal, como sistema, ya era lo último que la humanidad había inventado y no podíamos pasar de ahí. Pues hoy eso que implementaron en el mundo, en Chile, en Colombia, hizo crash en el mundo. Eso ya no lo sostiene teóricamente nadie. Por eso hoy Gustavo Petro es tan importante en el mundo, y ojalá lo entendiera el país, y ojalá lo entendieran todas las organizaciones sociales y populares, más allá de los partidos y más allá de estas elecciones que estamos en juego ahora próximamente a nivel territorial y local. Aquí nos estamos jugando la vida en Colombia. Nos la seguimos jugando, porque si no damos ese salto que propone el compañero Petro, pero además ese salto que está en las bases, en las masas que lo han construido históricamente, probablemente no solo la tierra está en el orden de una posible extinción en corto plazo, sino que si eso fuera así, tal vez Colombia desaparecería antes que el planeta, porque nosotros no nos merecemos esto, nosotros hemos luchado por otra cosa, nosotros nos hemos agenciado y nos hemos puesto de frente a la población para que las empresas públicas cumplan una función, para que las tarifas sean bajas, para que haya cobertura, para que en el servicio de salud existan los centros médicos en todos los barrios, en todas las veredas, para que los médicos se les pague como se debe. Manuel, ¿cómo se explica uno, Manuel, que una persona, y lo digo porque me consta, de hecho tengo muchísimas solicitudes
de personas que quieren que las entrevistemos, de candidatos, y los cogí a usted primero, porque usted sabe y me conoce ya hace algún tiempo, tengo una admiración muy grande por su trabajo, Manuel. Gracias. Por su trabajo en la ETV, por su trabajo como persona, por su manera de hacer política, de la que vamos a hablar ahorita más adelante. Pero como una persona como usted que se jugó la vida, que trabajó con Eduardo Umaña Mendoza, una persona tan trascendente, ¿cómo no tiene cabida en el pacto histórico? Cuénteme eso. Bueno, ahí habríamos que entrar que el neoliberalismo tuvo un éxito rotundo. Nosotros lo medimos en los términos económicos por lo general, en los términos sociales, en los términos financieros, en los términos culturales, pero yo no sé por qué olvidamos que el neoliberalismo es toda una concepción del mundo que se ataca, si se quiere, con una formulación de otra formulación de concepción del mundo. Dentro de esa concepción del mundo, el neoliberalismo tiene un aspecto muy importante que, por lo general, últimamente en cualquier espacio de inclusive las fuerzas políticas aún de izquierda se les saca el bulto, como se dice coloquialmente, a la discusión ideológica. El gran éxito del neoliberalismo está en lo ideológico, en que vendieron un proyecto, pero a su vez secaron o disecaron las fuentes de rebeldía y las fuentes científicas de pensamiento contrario en las organizaciones políticas, en los partidos políticos. Yo puedo decir abiertamente que hoy en Colombia no hay partidos políticos ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, en términos inclusive puramente teóricos de cómo hoy el neoliberalismo penetró a las organizaciones políticas. Pero usted lo que me está diciendo es que el neoliberalismo penetró el pacto histórico. Entonces, los partidos, incluyendo los de izquierda, están hace rato neoliberalizados en su forma de actuar, en su discurso mantienen un discurso de rebeldía, un discurso contra el sistema, inclusive un discurso por el socialismo, pero en su praxis el neoliberalismo se agarra, y el sistema capitalista en general, de una serie de premisas que son inamovibles para ellos, pero que nos penetraron a nosotros. A nosotros nos dicen que la democracia es la representativa. Nos dice el sistema capitalista, nos dice el neoliberalismo. Pues dentro del pacto histórico, hace rato, la democracia representativa es el centro de la forma como se desarrollan internamente el funcionamiento de los partidos. No hay un partido de izquierda que hoy en este país haga una consulta, por ejemplo, a la población. Las voces que puedan adversar esas mayorías que se forman en las cúpulas de los partidos determinan censuras, determinan exclusiones muy parecidas a las que hacen las fuerzas de derecha. Y a la hora, fundamentalmente, de lo yo creo que, Manuel, incluso peor, porque el Partido Verde tuvo consulta. Partido Liberal tuvo consulta. El Centro Democrático. El Centro Democrático tuvo consulta, es decir, el partido menos democrático que hay en este momento es el pacto histórico, porque en el pacto histórico básicamente se necesita ser o familiar de María José Pizarro, o amigo de David Racero, o un trabajador cercano a Mafe Carrascal, o ser hija de Dusan, que está en la lista, o mejor dicho, esto es impresentable. Entonces, ¿cómo vuelvo y digo, cómo una persona como usted que realmente tiene los quilates, de nuevo, lo tengo invitado aquí porque sé quién es usted, ¿sí? Una persona como usted que se ha jugado la vida entera, que tiene cómo responder metodológicamente y teóricamente, que no es un aparecido, no es el concejal más joven del mundo, ¿cómo es que se llama? Sastoque. No es Sastoque, pues. Como una persona de sus quilates, porque bueno, listo, me dejaron a mí por fuera, todo bien. Pero ¿a usted por qué? O sea, en el caso concreto mío, yo hice parte de Colombia Humana hasta hace como 2 meses, mes y medio. Y entre otras cosas, la Colombia Humana, el día de su fundación en la Plaza de Bolívar, Petro tuvo como siempre, un magnífico
universo en el cual nos metíamos como Colombia Humana, una filosofía, una concepción, una esencia, una sustancia, y él dijo, Colombia Humana nace para salvar la humanidad. Colombia Humana nace para salvar la existencia de la vida en el planeta, y ese es nuestro primer objetivo. Imagínense tamaña configuración, concepción dentro de la cual se enmarcaba Colombia Humana, para llegar, como en el caso mío, a que me sacan de la lista al Consejo porque peleaba o argumentaba o luchaba, y lo sigo haciendo, por dos elementos fundamentales en la política: la participación directa en la toma de decisiones, desde la más primaria hasta la más elevada, no solo la de las elecciones, sino que este partido debe determinar cuál es su proyecto de salud, cuál es su proyecto de educación, pero consultado con todos los agentes y sujetos históricos y sociales que alimentan eso. Y el otro aspecto por el cual luchaba yo internamente en Colombia Humana era el de la unidad. Yo tengo dos banderas fundamentales dentro de la discusión dentro de los partidos políticos: la unidad y la participación. Por esos dos aspectos, a mí me hicieron un fraude, es decir, yo les dije inclusive un día gráficamente, así como cuando yo digo que los corruptos no solo son corruptos, sino asesinos, porque lo que se embolsillan determinan que o la gente se murió de hambre porque no llegó la asistencia alimentaria, o un hospital no hubo la posibilidad de salvar una vida porque no estaba el medicamento, o el médico, o el especialista, o el equipo, porque eso se lo habían robado. Los corruptos son asesinos. Pues resulta que en los partidos políticos también asesinan la democracia. O sea, son criminales en términos democráticos, y por supuesto, al ser antidemocráticos, se vuelven autoritarios e imponen. Hoy en día, al pueblo que ha luchado históricamente y que recientemente tomamos como un hito histórico último del estallido social, a esta gente, en últimas, estos partidos y esta coalición le han dicho al pueblo: bueno, ustedes están aguantando hambre, ustedes tienen necesidades, espere que tantico, que ya nosotros vamos a lograr la solución. Entonces este pueblo que aguanta, que después de que ya no puede aguantar se estalla, que cuando se estalla se pone en primera línea frente a las balas, y los que caen son de aquí, y después, cuando vienen las elecciones, ninguno de los de aquí sirve para colocar en una lista aquí, y les dicen: tranquilos, que nosotros somos los que sabemos de política, ya les sacamos la fórmula, es esta, voten. En un momento histórico como el que estamos viviendo, mientras la realidad política de hoy, el momento político histórico hoy determina que la gente debe decidir desde abajo, que la gente debe reunirse permanentemente en asambleas, proponer, votar mandatos populares de obligatorio cumplimiento para cualquier entidad del Estado, para cualquier funcionario público, sea de elección o sea de libre nombramiento y remoción. Como dice el mismo Petro, nosotros somos sirvientes del pueblo, nosotros somos mandaderos, los que hacen mandaderos del pueblo, somos servidores del pueblo. Ustedes son los que dicen qué debemos hacer, y si nosotros no somos capaces de ejecutar lo que ustedes han decidido se debe hacer, pasen por encima de nosotros. Ustedes se deben organizar por encima del Estado, por encima de los partidos. Ustedes no pueden ser cooptados ni reemplazados por nadie. Ustedes son independientes del Estado, pero a su vez son los dueños del Estado y del país. A esa gente, ninguno de ellos sirve para estar en una lista. ¿Y por qué estos partidos no hacen consultas? Porque no tienen votos. Si se midieran en una consulta, estos de aquí los barrerían, porque los votos salen del trabajo concreto, de la barricada concreta, del esfuerzo conjunto, del que se gana el liderazgo durante años, durante las grandes confrontaciones. El pueblo sabe cuál es su líder, y esos líderes en última no tienen ni que pedir votos, ellos ya lo tienen aquí, de su ejercicio diario, de su ejercicio cotidiano, de tantas movilizaciones, de tantas necesidades. Ellos, si se enfrentaran a estos en una consulta,
la lista saldría toda de acá, como corresponde, no de acá donde no tienen voto. Yo le decía hace poco... Y es ahí donde surge Esperanza Democrática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esperanza Democrática hacía parte del pacto, igual que Fuerza Ciudadana, que son las otras dos fuerzas que hacían parte del pacto, simplemente no aceptaron el dedo, no aceptaron el bolígrafo, no aceptaron la imposición. Porque es que aquí en el pacto hay otra tragedia, es que esto que lo hacen a espaldas del pueblo y apenas utilizan al pueblo para que les voten, ellos también internamente ni siquiera le consultan a sus bases. Las bases de los partidos que conforman la coalición pacto nunca fueron consultadas para esta lista. Es decir, esto termina siendo lo que hemos visto. Porque yo no sé por qué tapamos las cosas. Hace rato yo a veces agenciaba un tema de que los partidos políticos en esta descomposición y perversión, incluyendo los llamados de izquierda, hace rato decían las malas lenguas que vendían avales. Alguien por ahí me llamó la atención y me dijo: Manuel, usted está como atrasadito. No venden avales, venden curules. Cuando cierran las listas a la fija saben quién va a salir aquí. Claro. Y ayer o antes de ayer, no sé cuándo sería que ya es abiertamente el cinismo puesto en escena, la señora esta jefa de maíz por allá en Cali, Marta Peralta, pero con Dilian Francisca Toro. No, pero es que, mira, para la gente que está viendo esta entrevista y que está disfrutando este personaje, lo de Marta Peralta en maíz es absolutamente impresentable, con Dilian Francisca Toro haciendo campañas, y bueno, y en las redes le dicen que, no lo digo yo, dicen las redes cantidades diciendo que el maíz vende los avales, es una cosa muy dura, ¿sí? Perdieron la vergüenza, es que perdieron la vergüenza. Sí. Pero también creen que el pueblo es estúpido, creen que la gente, por ejemplo, a través de estos medios de comunicación nunca se va a enterar, o que las personas como yo y como usted, o al revés, como usted y como yo, no vamos a decir nada y nos vamos a tragar esta barbaridad, digamos, que montaron, esta recocha que montaron en el pacto por la trampa. Y yo creo que por eso es que es importante decirlo. Pero yo sí quiero que usted le cuente a las personas que nos están siguiendo un poquito entonces, ¿cómo se da la conformación de esa lista de Esperanza Democrática, donde usted está con el número 15, pero donde hay una cantidad de gente realmente interesante, ¿no? Es decir, estas listas que quedaron por fuera del pacto, ya por voluntad de estos partidos que no se acomodaron a las formas antidemocráticas internas, pero aquí hay que hacer antes de esto una salvedad. El pacto histórico real no es este. Este de los partidos no es el pacto histórico real. El pacto histórico real es el pacto histórico popular donde cabe toda la población. Y yo les dije por ahí que los partidos caben en este pacto, pero el pueblo no cabe en este pacto de partidos. Claro. Y además la salida es una coalición pueblo-partidos. O sea, Manuelito, de una u otra manera, una cosa es el pacto por la trampa que montaron ahorita para las elecciones y otra cosa es el pacto histórico, que somos todas las personas que seguimos decididamente acompañando al presidente. Por ejemplo, yo aquí abiertamente puedo decirle a toda la sociedad, a todo el país, a todo el mundo, que yo soy Colombia Humana Popular, no la Colombia Humana de estos poquiticos que se metieron allá adentro para que en nombre de todos nosotros, además cuando Colombia Humana se creó no para ser un partido de jerarquías, sino un movimiento en red a través de nodos, de individuos y de causas y de identidades. Aquí no hay jerarquías, los territorios son los que mandan y deciden. Pues eso quedó en teoría porque aquí las coordinaciones se volvieron direcciones y ejecutaron a su manera dentro de la misma Colombia Humana un proceso antidemocrático para elegir. Entonces, yo pertenezco a la Colombia Humana Popular. A mí me dicen que yo no puedo inclusive utilizar el corazoncito, que porque eso ya hace parte de la propiedad privada dentro del esquema de que hace parte de una propiedad intelectual que no puede ser usada por nadie. Entonces yo les digo a ellos que el corazón ese que ustedes dibujan y ponen en un afiche y ponen en un banner y ponen en una valla, no es el que va a cambiar este país. El corazón lo tengo aquí y es de Colombia Humana Popular. Este
está aquí adentro y vale más que todos los logos de corazones que estén por fuera. Y el pacto histórico también, soy del pacto histórico, pero el pacto histórico popular. Yo no soy del pacto histórico de la confabulación, yo no soy del pacto histórico de cúpulas, yo soy de la verdadera concepción, además también del pacto, porque el pacto se creó para que todos los colombianos, mediante acuerdos, además desde la diversidad, desde la diferencia, desde todas las cosas distintas que tenemos, nos unimos en torno a un propósito, acordamos ciertas cosas y las llamamos y las echamos a andar. Eso es un pacto, el pacto es entre contrarios, entre diversos, entre personas que pensamos distinto. Entonces, este pacto es al que yo pertenezco. En este pacto popular cabe el pacto de partidos, el pacto histórico popular no cabe en el pacto de partidos. El que va a cambiar el país es el pacto histórico popular. El que va a cambiar este país es la Colombia Humana Popular. El que va a cambiar este país es un frente amplio de partidos, organizaciones, individuos y no de cúpulas. Es el gran acuerdo nacional en el cual estamos inmersos. Y del que hablaba Petro desde el principio. Correcto. Pero cuéntele a la gente que lo está viendo y que yo sé que a partir de hoy muchos de ellos que puede que no lo conocieran, le van a abrir el corazón porque usted merece estar en el corazón de la gente, sí. Cuéntele a esa gente cómo es lo de Esperanza Democrática. Entonces, Esperanza Democrática y Fuerzas Ciudadanas salen de esta confabulación y dicen nos vamos en lista abierta debido a que ya no podíamos hacer consulta. Entonces, esa es la otra discusión, la lista cerrada es válida en cualquier parte si se hace con consulta. Claro, si hay la ordena el pueblo. Claro. El que da el aval es el pueblo. Exacto. Y es el que pone los votos por determinada gente y la ubica en el lugar que corresponde. El pueblo tiene que decidir quién va en la lista y en qué lugar va. Eso es lo mínimo en una democracia y en un país que dice que estamos en el cambio. Entonces, Fuerza Ciudadana y Esperanza Democrática hicieron sus listas abiertas y están llenas además esas listas de todos los que fueron sacados de Colombia Humana y del pacto histórico de determinadas fuerzas que no encontraron el espacio democrático aquí, y aquí medianamente lo encuentran, y aquí está la posibilidad que el pueblo el 29 con su votación, pues sea el que nos determine si salimos o no, y no la lista preconfigurada donde ya se sabe aquí quiénes van a salir y quiénes no. Yo creo que es muy importante que la gente entienda esto. Está lanzado, hay la lista del pacto histórico, pero también está la de Fuerza Ciudadana y está la de Esperanza Democrática. Y hay que decirle a la gente claramente que cuando usted vota por Esperanza Democrática, también vota por Gustavo Bolívar, porque estamos respaldando 100% a Gustavo Bolívar. Eso no es así. Correcto. Entonces, aquí también se creó una narrativa perversa que entre otras cosas Gustavo Bolívar tuvo que desmontar. Es que Gustavo Bolívar era el candidato exclusivo del pacto. Él, por la afiliación que tiene desde el punto de vista legal, hace parte de un partido de estos del pacto, pero eso no quiere decir que la candidatura de Bolívar sea única y exclusivamente del pacto, porque hay otras fuerzas que en su libertad y en el ejercicio de la democracia también han decidido apoyar a Gustavo Bolívar como alcalde, y que ni siquiera son fuerzas de izquierda o antes del pacto, sino que están los liberales de base, están los verdes, están los conservadores que vengan, están todos los que quieran. Hay gente incluso de Cambio Radical que ha adherido a Bolívar, porque ven en Bolívar hasta del nuevo liberalismo, es decir, aquí están todas las corrientes y formas diversas que hacen verdaderamente que la candidatura de Gustavo Bolívar coja peso, porque es imposible que Gustavo Bolívar solo con el pacto exclusivamente vaya a salir. Y ni siquiera Gustavo Petro salió por el pacto, porque esa es otra gran mentira que le han dicho al país, que el pacto fue el que sacó a Gustavo Petro presidente. Ahí se dio un fenómeno único que además es preocupante hoy que no esté. Estaba el estallido social por aquí, estaba Gustavo Petro por acá, y esto fue lo fundamental. No, y los medios de comunicación alternativa que fuimos capaces de ponerle la zancadilla a las Vicky Dávilas, a los Néstor Morales, correcto, a las Soledades, a los mentirosos que llevaban años engañando a este país. Esto fue lo determinante. ¿Aquí el pacto histórico de partidos jugó un papel? Sí, el que le corresponde
y solo lo que le corresponde y solo lo que pusieron. No pueden decir que por ellos fue que Gustavo Petro fue presidente. Ni pueden decir ahora que la candidatura de Bolívar es exclusiva de la coalición de partidos Pacto Histórico. Eso Bolívar tuvo que reconfigurarlo porque le estaba haciendo mucho daño a la campaña, porque esta es una campaña, yo le dije a Bolívar, usted es el candidato ni siquiera de estos partidos, sean todos los que podamos nombrar aquí, usted es el candidato del pueblo. De todos y todas las bogotanas. Usted es el candidato popular. Usted engendra una corriente antineoliberal, usted engendra una corriente por derechos, usted engendra y es además un tipazo, un buenazo, al cual el discurso de la vida le cae perfectamente, es pura vida, puro afecto, puro amor, un tipo desprendido, un tipo al cual uno le puede meter las manos así y la corrupción es cero. Así es. Cero. Como uno puede meter las manos así me digan que no por Gustavo Petro, la corrupción en Gustavo Petro y Gustavo Bolívar es cero. No hay posibilidad, no hay duda en eso. Y hoy Bogotá y el país necesita, y Bogotá... Y quiere que le diga una cosa, Manolito, se lo voy a decir delante de todas las personas que me siguen y que estas entrevistas las votan en las redes. Usted es uno de esos que también se puede meter las manos al fuego. Sí, y lo que pasa es que yo no lo digo pero yo por se lo estoy ética, diciendo, se lo estoy diciendo y quiero... Pero los que me conocen, los que saben, los que han andado conmigo desde el año 77, es más, Petro hace poco hacía una remembranza de que su primer gran toque que tuvo como para abrirse a este mundo de las luchas por las injusticias sociales y demás, fue a partir del 13 de septiembre del año 73, cuando estaba en el colegio y llegó la noticia del asesinato de Allende, y a ese niño llamado Gustavo Petro lo impactó profundamente. A mí, por cosas de la vida, ese 13 de septiembre del 73, un profesor de geografía de apellido González llegó al salón llorando, estallado y gritando viva el socialismo, y por más que hayan matado a Allende, continuaremos en esa lucha por la conquista de otro modelo y otro sistema para la humanidad, vamos a liberar la humanidad, se van a abrir las alamedas, y lo decía atacado. Yo también tuve un primer impacto, pero en realidad mi primer ejercicio de calle lo tengo desde el año 77 con el paro cívico del 14 de septiembre del 77 hasta hoy. El paro que nunca acabó, ¿no? El que nunca acabó, como nunca acabó la lucha en mí, que llevo 45 años ininterrumpidos de lucha de calle, de lucha de academia, de lucha gremial, de lucha sindical, de lucha obrera, de lucha campesina. Es decir, de lucha en América Latina, de exposiciones en distintos foros. Oiga, porque sí, usted aparte de ser abogado, usted tiene una cantidad de cursos hechos en Cuba, o sea, una formación en la Unión Soviética, ¿no? Sí, en Cuba y en la Unión Soviética, en estos dos países fundamentalmente tuve mi mayor formación en todos los niveles de lo que allí se imparte a los trabajadores que están en el movimiento sindical. Desde la introducción al movimiento sindical, el ser formador de formadores, ser capacitador, los estudios de acción política y demás. Y en Cuba también tuve después, por fortuna, otra de mis pasiones, que es el deporte, la actividad física, la recreación, el juego, la lúdica. Y entonces allí hice unos 3 cursos un curso de 3 niveles en especialización de alta gerencia deportiva, porque también fui atleta de alto rendimiento, después fui... No, espéreme, que es que esa parte se la voy a preguntar aquí más adelante, porque me parece que es un capítulo especial, porque usted, entre otras cosas, oiga lo que les voy a decir, queridos compañeros, este señor en realidad es en la cabeza de este señor donde nace la carrera Ciudad Bogotá. Pero eso les voy a contar ahorita, déjeme, Manuelito. Vamos para seguir este orden aquí. Vale. Usted sabe que yo soy ingeniero, entonces los ingenieros somos como medio estructurados. Bueno, bien ordenaditos. Exacto. Entonces usted, todo digamos, este proceso del tema interno en el pacto histórico, la imposibilidad de que usted lo manda pues a la lista de Esperanza Democrática. Y es una lista que ya hemos hablado, que hay muchísimas personas que al votar por ella también se vota por Bolívar, etcétera. Entonces, eso me lleva a las siguientes preguntas, y es: defíname, por favor, en pocas palabras, pues yo sé que usted es un hombre de grandes ideas y de grandes discursos, a Bolívar. Bolívar
Bolívar es decencia, Bolívar es transparencia, Bolívar es pulcritud, Bolívar es entrega, Bolívar es toda la buena intención, es la intención más buena por entregarse por unas causas sociales que además las tiene muy metidas, así como nosotros, porque provenimos de los mismos sectores sociales que nos ha tocado estallarnos y reventarnos desde niños para adquirir nuestros estudios, nuestras posibilidades de mejorar nuestras condiciones de vida, acceder al conocimiento, a todas aquellas cosas que a él, como él dice, en la vida le ha sido agradecida por el esfuerzo, pero en el caso mío igual, porque gracias a lo que pudimos morderle a un sistema excluyente a través de la educación pública y de una empresa pública, como el caso mío, con derechos convencionales logrados por muchas luchas anteriores a las nuestras, y en donde logramos hacerlo sobrevivir a pesar de las restricciones del modelo y de los intentos de privatización. Algunos podrán decir que pudiéramos ser unos especie de privilegiados porque tenemos dónde dormir, dónde comer, y en el caso mío tener una pensión, pero realmente él con su problema económico resuelto y demás, que es otra cosa que tenemos que ver, se ha dado a la tarea de dejar sus comodidades y venirse a untarse de pueblo de manera sincera, de manera honesta, y yo creo que para definirlo ya en última, es un buenazo, un buen agente a carta cabal. Eso usted me da entrada a las propuestas que usted tiene para el Consejo. Particularmente voy a empezar con esta, porque coincide con la propuesta que tiene Bolívar sobre seguridad. Ustedes no ven la seguridad como algo que hay que hacer represión, que hay que, pues obviamente que hay que meterle control, policías, cámaras, todo eso es válido. Pero hay algo más profundo en la idea suya y de Bolívar, y es el resarcir a las personas para que las personas no tengan que caer en circunstancias de violencia. Cuéntenos un poquito de eso. A ver, por lo general cuando están en esta cuestión de la llamada inseguridad desbordada, es porque ha habido una seguridad restringida, una seguridad humana restringida, una seguridad social no solo restringida, sino que en muchos casos inexistente. Entonces, uno cómo ataca el problema de la delincuencia, del efecto acá, de la delincuencia, del drogadicto, del criminal, del vendedor de droga. Entonces pareciera que el problema está aquí, con solo meterle bota militar, policial, judicial, cárceles. Pues si aquí en este lado, a la par, si se quiere, de esto, construyéramos hospitales, colegios, centros de producción, es decir, la seguridad humana en toda su dimensión. Muy probablemente un niño que nace, está bien alimentado desde pequeño, tiene afecto en su casa, tienen donde meterse también su cabecita porque tienen una vivienda, su papá gana un salario digno y tiene empleo estable, tiene acceso a la educación, después de la educación viene la educación media y la universidad, y cuando sale de la universidad encuentra trabajo, hay un aparato productivo que lo capta. Díganme de dónde va a salir un delincuente en estas condiciones. Muéstrenme qué sociedad del mundo, cuando tiene esto garantizado, esto estructurado, cuando el ser humano accede realmente a este tipo de mínimos básicos para dignificar su vida, muéstrenme qué delincuente sale de acá, muéstrenme qué paramilitar sale de acá, muéstrenme qué guerrillero sale de acá, muéstrenme qué drogadicto sale de acá, muéstrenme qué violador sale de acá. Entonces a esto yo lo llamo la seguridad preventiva, así como cuando hablamos de la salud, que necesitamos salud preventiva, también necesitamos una seguridad humana preventiva, plena de derechos, que garanticen la vida en toda su dimensión. Tenemos otro espectro acá de la gente que algunos lo llaman los ninis, los que están aquí, los que están que se resbalan hacia allá, los que tratan de sostenerse por acá. Aquí hay que hacer una intervención igualmente humana en que a estos jóvenes que nosotros podemos identificar, inclusive censar, identificar, hablar con ellos, pactar, acordar, que si se les da una entrada
que Petro lo ha propuesto en términos de que, y lo han tomado de manera hasta jocosa. Yo no sé cómo se ríen cuando Petro dice, a cada joven si le damos 1 millón lo rescatamos y lo evitamos que entre en esa dinámica y en esa espiral de muerte. Entonces, aquí hay tantas actividades en Bogotá, tantos cuidadores de determinadas políticas públicas que se le pueden dar a estos muchachos. Si a estos muchachos se les da el 1 millón de pesos porque cuiden parques, porque siembren árboles, porque cuiden la malla vial, porque sean cuidadores de abuelos, porque sean cuidadores inclusive de niños, porque accedan al arte, a la cultura, al deporte, y fuera de eso, a partir de ese ingreso, señores, a ustedes se les da esto, pero inmediatamente ustedes quedan matriculados o no han terminado el bachillerato, se matriculan ya y salen a estudiar ya sea al bachillerato o a la universidad. Estos que están aquí, entre los que se van y no se van, aquí se puede hacer esta intervención. Y estaría la seguridad, esta la llamaríamos la seguridad persuasiva, disuasiva, y entraríamos en un tercer capítulo de la seguridad ya correctiva, pero en donde los centros penales, ya los que están allí, recluidos, una cárcel. Si nosotros tenemos voluntad política, yo le decía a los compañeros del IMPEC, a uno de los sindicatos del IMPEC, si nosotros tuviéramos voluntad política, si los sindicatos trabajaran eso, si la sociedad entendiera, una universidad se puede volver, una cárcel se puede volver universidad, una cárcel se puede volver un centro de producción, una cárcel se puede volver un centro de formación artística, cultural y deportiva. Es decir, el preso no es preso, es un interno que simplemente tiene todo el día ocupado en múltiples cosas. Entonces yo le decía a los compañeros a manera de ejemplo del sindicato, qué bueno sería que, por ejemplo, una promoción de médicos salidos desde la universidad dentro de la cárcel, algún día, por alguna circunstancia que ustedes tuvieran de salud, fuera atendido por uno de ellos. Que inclusive cuando vayan las familias a visitarlos y ellos ya tienen esa profesión y de pronto no han cumplido la pena y no pueden salir, los familiares van no solo a visitarlos, sino que al médico los vea. O que ustedes vayan a la cárcel y vean la exposición de su familiar, el artista que hizo un cuadro, que hizo una escultura, que vean a su familiar o amigo allá, que lo llamamos preso y delincuente, declamando, escribiendo poesía, narrando su novela. ¿Acaso eso es un sueño? ¿O ese es un derecho humano que también estos seres que están allí, nuestros otros colombianos, que por falta de oportunidad, la mayoría llegaron a ese punto? Entonces debo concluir, digamos, que también la educación es una de las apuestas que usted como concejal va a tener y en que le va a ayudar a Bolívar. Pues. Por supuesto, mire, yo en la educación todo el mundo, en esto se habla todo el mundo genérico y toda esta cosa, pero a veces las propuestas parecieran iguales, que vamos a universalizar el acceso fundamentalmente de los muchachos y muchachas que salen del bachillerato para promoverlos a la educación superior o a los centros de formación técnica, tecnológica. Yo por lo menos cojo a ETV en este momento y la meto en este paquete, cuántas universidades se necesitan en Bogotá, en las localidades más grandes, entonces cuántas sedes, subsedes de la distrital van a estar en Bosa, en Kennedy, en Suba, en San Cristóbal, en Usme. Bueno, creo que Bolívar habla como de 6 o 7 sedes más de la universidad distrital. La ETV tiene una particularidad. Pues habló de una en Suba, otra en Engativá, Bosa y Kennedy y San Cristóbal. ¿La de San Cristóbal ya habló de esa? Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, imagínese. Entonces, eso ya nos da una salida. Ahora, la ETV, ya que estoy tocando ahora también lo de ETV en términos de educación, ¿qué significaría en esta? Hay que aclararle a la gente que la ETV es la razón por la cual la Universidad Distrital existe. Porque acuérdese, cuando yo estudié en la Universidad Distrital de Ingeniería Electrónica y cuando yo me gradué por allá a finales del 90, la universidad recibía, creo que era algo así como el 30% del presupuesto de la empresa de teléfonos. Es que ahí es donde vamos, y otra vez, valga la oportunidad, retomamos para volver a tocar este tema aquí, pero tiene una raíz a propósito de por qué nosotros, o yo no sé si ahora me lo pregunta en términos de los servicios públicos y de las empresas. Sí, es la siguiente pregunta, pero si quiere respóndamela de una vez. A ver,
¿Y por qué tiene que ver con educación? A manera de ejemplo. ¿Y quién provee los recursos para esa educación? Que no necesariamente si hubieran empresas industriales y comerciales del Estado, de las que tuvimos, pero no en manos de los pícaros, sino en manos sanas, aún en manos de estos señores corruptos que habían en la década de los 80, 90, las empresas de servicios públicos cumplían varias funciones. Estas empresas, aún en manos de estos caballeros, prestaban el servicio con equipos de última tecnología, con tarifas bajas, con trabajadores bien pagos, y aún con todo esto quedaba un remanente que el distrito utilizaba desde esas empresas, esas utilidades, en inversión social. ¿Cuál era la inversión social que hacían estas empresas de servicios públicos en manos del Estado? Se iba para educación, se iba para IDIPRON, se iba para hogares comunitarios, se iba para el mantenimiento de malla vial, y dentro de esto que se iba para la educación, en el caso concreto de la ETV, el 30% del presupuesto total de la distrital salía de las utilidades de ETV pública, y pública mal manejada. Ahora imagínese pública bien manejada. Alguna vez un presidente de la empresa me manejaba el tema como a manera de reflexión. Me decía: Manuel, el mejor negocio del mundo es una empresa de telecomunicaciones bien administrada, y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa de telecomunicaciones mal administrada. Así es decir, los servicios públicos no tienen pierde, son un monopolio natural, además, pero ¿quién lo va a prestar? Pues nosotros mi propuesta es: no puede haber una empresa de servicios públicos domiciliarios en Bogotá con capital privado, porque hoy la única posibilidad que hay en este desequilibrio social, que a su vez genera la inequidad, la desigualdad y por esa vía la violencia y la guerra, hay un solo sujeto capaz de ir cerrando esa brecha y de enmendar tamaña herida social, y es el Estado. Hoy Petro, desde Naciones Unidas, en el término de disertación, manejó aquello de la defensa de lo público, que es la defensa de lo común, del eco de lo público, de la bandera de lo público, de la libertad que da lo público, aplicado eficientemente y focalizado a nuestras... No hay sino un sujeto histórico de los que conozcamos, inclusive en el gran capitalismo desarrollado, cuando los grandes sectores de producción entran en quiebra, siempre el Estado aparece como el salvador. En el gobierno de Obama se quebraron las automotrices y el Estado fue el que les puso el billete. 3 trillones de dólares. Todos en toda parte del mundo, cuando hay un desequilibrio, una quiebra grande en ciertos sectores muy neurálgicos, muy importantes de las economías privadas de esos países, el Estado sale al rescate. Papá Manuel, es que hay una cosa que hay que decirle a la gente, y es que en Colombia hay un sector privado que es loable, que son empresarios que producen empleo, que son buenos, ¿sí? Pero hay una gama que son estos empresarios que están asociados a los políticos, que son los barguilos, estos delincuentazos, porque son delincuentes que lo que hicieron fue robarse las empresas públicas, para que las empresas públicas no solamente dejaran de prestar los servicios bien, sino que además no pudieran hacer función social para ellos quedarse con la plata. Y digamos que si uno hiciera un juicio hoy en día, tendría que meter a la cárcel a Gaviria, al presidente Gaviria, al presidente Samper, al presidente Pastrana, al presidente Uribe, y ese no solamente por genocidio, sino también por ratero, y al presidente Santos, que también fue un sátrapa en contra de la clase trabajadora. Y eso hay que decírselo a la gente, y la gente tiene que entender, la gente tiene que dejar de engañarse. Las María Fernandas Cabal, con esos discursos estúpidos y llenos de ignorancia, no pueden seguir quedando impunes. Realmente, aquí no es un problema de derecha o de izquierda. En Colombia no hay derecha ni izquierda, en realidad lo que hay es un grupo que lleva 212 años robando, descaradamente robando, y que se robaron las empresas públicas y que quieren seguirlo haciendo. Sí, y que es contra eso que tenemos que luchar. Porque ahí hay una doble moral de estos señores, porque por un lado dicen que el Estado es ineficiente y corrupto, pero
ellos viven del Estado. Exactamente. Ellos, lo que a ellos les duele, a lo que ellos llaman terrorismo, yo alguna vez explicaba que ellos llamaban terrorismo era porque nosotros cuando defendemos lo público, cuando defendemos las tarifas bajas, cuando defendemos la cobertura, cuando defendemos a los trabajadores con contratos a término indefinido, cuando defendemos los buenos salarios, pues esa plata que ellos ven que se destina para todo lo social, ellos se aterrorizan de que no vaya a sus bolsillos. De que no se la puedan robar. Entonces, ellos sienten terror de que la gente coma, de que la gente tenga trabajo y de que eso que perfectamente puede aplicarse aquí desde un Estado público y una función social y todo este tipo de situaciones en donde se materializan derechos, ellos se aterrorizan que esa plata no les llegue allá. Entonces, esto es una de las maneras como ellos critican al Estado, pero ellos saquean al Estado. Manuel, vea, vamos a hacer una cosa, y le voy a hacer 3 preguntas ya, porque no quiero tampoco extenderme demasiado. Vamos a pactar una segunda entrevista ya cuando estemos bien cerquita de la esta, porque hablar con usted es delicioso. Yo le voy a hacer 3 preguntitas adicionales y concluimos, ¿le parece? Vale. Bueno, primero, le voy a mencionar unos nombres, y usted, pero Manuel, en serio, rápido, ¿no? Bueno, usted me dice... Rápido, usted me dice su opinión, ¿listo? Peñalosa. Delincuente. Delincuente, bueno. Claudia López. Mentirosa. Antanas Mocus. Vendedor de humo. Entre otras cosas, la esposa de Antanas Mocus la denuncié yo. Pertenecía a la junta directiva de la empresa de teléfonos de Bogotá, representando a Claudia López, y creo que se iría a la cárcel si la investigaran con todas las cosas que yo liberé. Bueno. O payaso, póngale, no sé. ¿A Mocus le ponemos también payaso? Sí. Listo, aquí lo registramos como payaso. Molano. Criminal, terrorista. Que además acaba la Human Rights Watch acaba de decir que no solamente mandó a asesinar niños, de lo que se siente orgulloso, sabiendo que estaban ahí, a los que llamó máquinas de guerra. Exactamente. Y además mintió. Cuando son vida en ciernes, son un brote de vida, es un manantial de vida, los llama criminales, los llama máquinas de guerra. Rodrigo Lara. Rodrigo Lara es un... ¿Cómo lo ubicaría yo a Rodrigo Lara? Pero después de Bolívar es de lo mejorcito que hay, ¿o no? Sí, Rodrigo Lara, iba a decir, un buen tipo. Sí. Por lo menos para un tipo muy inteligente, ¿no? Oviedo, el doctor Oviedo. Oviedo, un tecnócrata. O sabe que yo a veces pienso que Oviedo debería unirse a Bolívar, ¿sabe? Porque yo pienso que puede ser una locura, pero es que yo siento que él es un técnico que realmente podría hacer una buena cosa en la administración, sí. Es un buen técnico. Sí. Pero además siento que el discurso de Bolívar lo recoge, o sea, mucho más amplio, mucho más, digamos, elaborado, sí. Pero recoge muchas cosas porque Bolívar piensa en una ciudad desarrollada, en algo técnico, en el tema de empleo, me parece que ahí sí. Podría, bueno. O sea, sería un complemento. Claro, yo no veo, mire, una cosa que en la izquierda tenemos que empezar a hacer, no podemos destruir a todo el mundo porque entonces no vamos a tener los votos suficientes. Y es una propuesta que tenemos que empezar a construir. Yo he hablado con Bolívar de este tema y es un poco, pues Bolívar necesita que otras vertientes se unan y yo creo que Lara y el doctor Oviedo son tipos por lo menos decentes. Sí, Galán. Galán es un vividor. Vividor de la memoria de su padre. Increíble, ¿no? De Galán uno tiene que decir que se asoció con Uribe siendo socio de Pablo Escobar, y habiendo Pablo Escobar ha mandado a asesinar el papá, ¿no? Después se une con Vargas Lleras, pues imagínense, Vargas Lleras fue uno de los rivales políticos y por lo menos ideológicamente de Galán, ¿no? Y de Lara Bonilla, ¿no? O sea, es decir, y ahora con Peñalosa y con Claudia López, la verdad yo no entiendo cómo puede haber alguien en Bogotá que piense votar por Galán. ¿Usted qué opina de eso? Y además porque él representa la continuidad de ese modelo depredador y excluyente y en donde coloca ya en una situación muy dramática a Bogotá de seguir esa línea
de apropiarse de lo público para satisfacer a los grandes consorcios privados. Él un poco se esconde con el temita y el lemita a toda hora, alianza público-privada. Alianza público-privada. Alianza público-privada es, en términos de ellos, en términos concretos y prácticos, en el desenvolvimiento de ese temita, es que lo público le pone la mano a los privados, pero no a cualquier privado, a los grandes consorcios privados. Claro, es que lo que él propone es lo de Transmilenio, que el Estado le da 3 o 4 billones de pesos anuales, que se lo quedan los privados, ¿sí? Entonces ellos proponen la alianza público-privada, es que lo público nosotros pongamos la plata y los privados se queden con la ganancias. Por supuesto. Ese es el modelo que ellos defienden. Bueno, Transmilenio, ni un Transmilenio más, y desmontar los que hay y volver todo tranvías eléctricos en Bogotá. Es decir, el transporte público en Bogotá no puede estar movido ni por diésel, ni por gas, ni por ningún tipo de cosa. Transmilenio para mí es una cosa del pasado. Lo que hay debe ser echarlo para atrás y de aquí para adelante ni un Transmilenio más. El metro. Metro subterráneo. Sí, ahí vas a acompañar por completo a Bolívar. Completamente. Y una secretaría que a mí me importa mucho y es la de integración social, porque es la que le llega a la gente pobre. Hermano, la tienen absolutamente, o sea, es el nido de corrupción más grande de esta alcaldía. ¿Qué vas a proponer para la integración social? ¿Qué le vas a proponer a Bolívar? Es decir, la integración social más allá, es decir, las políticas están formuladas, el diagnóstico está formulado, pues la cuestión en integración social es que efectivamente los recursos lleguen a la población sin intermediarios y que sea la población allá al final la que vía distintas formas asociativas, organizativas, cooperativas y demás, sea la ejecutora de la inversión que para las políticas en esa secretaría vayan hacia la población en la forma como se ha planeado. Manuel, despídase de la gente. Bueno, por el momento les dejo estas reflexiones, solamente decirles que si no participamos, que la participación de la gente no se debe limitar a cada 4 años o a cada 2 años, dependiendo del tipo de elecciones a las que nos convoquen o estemos convocados, que la participación de la gente es fundamental en los procesos de transformación y de cambio. Y decirles que el hecho de colocar a determinadas personas en instancias de cuerpos colegiados o alcaldías, gobernaciones, presidencia, no determina per se el cambio de su situación. Que nadie, ningún candidato que pase por aquí diga que a través de mí se le van a solucionar los problemas, es un mentiroso. Si ustedes no participan directamente, si ustedes no cogen la sartén por el mango, si ustedes no asumen que la plata que va para el Estado es suya, que así como cuidan la plata de su casa, que sería que ustedes probablemente si alguien se metiera a su casa y les determinaría qué hacer con su plata o se la llevaran para decir que le van a hacer determinado favor, la plata que está en el Estado igualmente es de ustedes. Ustedes no pueden perder su posibilidad de controlar la ejecución del presupuesto y que ustedes sean los interventores de esas actividades que se van a desarrollar y que ustedes sean los ejecutores y que ustedes sean los que determinen qué políticas son las que deben venir del Estado hacia acá. Es decir, aquí si no pasamos, hay un elemento fundamental que creo que es como el colofón de esto. Si no saltamos de la democracia representativa a la participativa, directa, protagónica, no van a haber cambios. Los funcionarios son apenas meros medios. Los dueños son ustedes, los que mandan son ustedes, los que determinan son ustedes, no solo en una votación, siempre, todos los días y a toda hora. Muy bien, gente, se nos quedan muchas cosas por fuera. Manuel Rodríguez, número 15 en el tarjetón de Esperanza Democrática. Lista abierta, ¿no? Lista abierta, sí. Voto preferente. Voto preferente. Manuel Rodríguez es una persona que merece su voto, es una persona que merece ser escuchada. En el segundo programa que tengamos les voy a contar por qué hablé del atletismo, porque además era un atleta de alto rendimiento, y con una cantidad de cosas que lanzan una entrevista, ustedes la van a disfrutar mucho. Quiero hacerles una reflexión final.
Ustedes pueden seguir, ustedes y yo podemos seguir eligiendo paquetes como Sastoque para que se hagan ricos, se aprovechen del Estado. Podemos seguir eligiendo personas con, digamos, las locuras, por ejemplo, de Jennifer Pedraza, ¿no? Que no ha hecho un carajo, que se aprovecha del movimiento feminista para conseguir votos. Ustedes pueden seguir eligiendo a los Argote, a los Dusan. Ustedes pueden seguir eligiendo a Susanas Boreal, a gente impresentable como Marta Peralta. Ustedes pueden seguir eligiendo a quien quieran. Lo que no pueden decir los que vean esta entrevista es que no hay candidatos buenos y que no hay una elección correcta para Bogotá. Mi nombre es Urias Velázquez, me gusta hacer periodismo, me gusta que ustedes conozcan los hechos, que ustedes saquen sus conclusiones. Mil gracias por distribuir estos videos en las redes, por compartirlos con sus familiares. Se los agradezco mucho, pero por sobre todo se los agradece la democracia y un país que necesita ser recuperado. Manuel, muchas gracias. Gracias, Urias, y un abrazo a todos y a todos.